primer suspiro yo quiero adorarte. Donde quiera que me envíes, ahí yo iré. Aunque esté en la línea de fuego, yo tengo fe que tú estás. Yo quiero ser Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume. Yo quiero ser Señor. Soy Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar. Bueno, hermanos en la fe, aquí estamos de nuevo. Y bueno, este mensaje de verdad que vamos a hacer una oración primeramente, porque esto es para ustedes, hermanos en la fe, que escriben buscando refugio y consuelo en la página. Vamos a pedir para que sea el mismo Señor Jesucristo que nos guíe y que nos abra los ojos en este momento. Oh Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos en este momento. Que estas palabras, Señor, que vamos a repetir, sean de consuelo, de guía, de iluminación para nuestras vidas. Que seas tú, Espíritu Santo, mostrándonos esa otra cara de la moneda. Que a pesar de que este mundo se está cayendo a pedazos, Señor, que seas tú dándonos esa esperanza hacia la vida que nos está esperando, Señor. Ilumínanos, fortalécenos, edifícanos con tu palabra, Señor. Porque aunque tu palabra está más actualizada que el periódico de mañana en la mañana, nuestra ignorancia es tremenda. Perdona nuestra ignorancia, Señor. Bueno, este mensaje surge simplemente por la necesidad que tenemos de explorar un poco más la palabra y responder con base en la Biblia, responder con base en el Dios en que tú y yo creemos. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué nos va mal a veces? Nos pasa esto y nos pasa aquello. Si somos buenos, no decimos que somos buenos. Y es de allí de donde radica realmente la próxima tercera guerra mundial que está por explotar. Es de allí de donde radica la guerra global que le declaró el presidente de Rusia hace unos días al mundo entero a causa de la homosexualidad y toda esta libertad que se ha confundido con libertinaje. Y es esto el mensaje que debemos entender hoy, que nosotros, señores, hermanos en la fe, hemos adoptado el concepto de que somos buenos, pero es de acuerdo a una ideología humanística. Hemos adoptado el concepto de que somos buenas personas, pero es de acuerdo a lo que me heredó mi familia. Hemos adoptado el concepto de que somos buenas personas de acuerdo a nuestro pensamiento, a lo que nosotros pensamos que está bien. Y es cuando aquí la mente humana y la mente omnipotente del Dios Todopoderoso en que nosotros creemos chocan, porque ha sido esa la razón a través de los años, a través de la historia, por qué los humanos y por qué las guerras se han mostrado en lo que es la sociedad que usted y yo conocemos. ¿Por qué? Un claro ejemplo, un ejemplo muy breve. Hitler
Él dijo y mató a más de 5.000, 6.000 judíos, como muchos sabemos la historia, con un concepto de que él estaba haciendo algo bueno, de que él estaba en lo correcto. Pablo Escobar, otra historia muy común, dijo que todo lo que él estaba haciendo estaba bien porque él creaba casas, hospitales, centros de ayuda, urbanizaciones, y él combinaba las buenas obras con lo que era su ideología humanística. Y es lo que nos pasa a nosotros los seres humanos. Decimos creer en Dios, pero se nos olvida este manual de salvación. Se nos olvida que tenemos un borrador, una guía. Se nos olvida que el Dios en que creemos tiene una base que nos dejó a nosotros a través de los años para que nosotros seamos guiados. Ese es el error que todos los seres humanos cometemos, hemos cometido y seguimos cometiendo, a pesar de que estamos caminando con el Señor, a pesar de que creemos en Dios, a pesar de que creemos en Jesucristo, a pesar de que creemos incluso en el Espíritu Santo. Es el error que mucho llega a la página, y por eso surge este mensaje y porque de verdad me toca de corazón. Y es lo más importante que debemos de entender. El ser humano, el concepto que tiene de bueno, lo tenemos, pero fue porque nos los heredaron nuestros padres. Y los padres nos los heredaron nuestros abuelos, y los abuelos, sus abuelos, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es mi objetivo hoy en día, hermanos, en la fe? Que entendamos que el ser bueno realmente no lo definimos nosotros como simples seres humanos. El ser bueno no depende de un concepto de un psiquiatra, de un doctor, de un líder religioso, en concepto de ser bueno. Y la respuesta al por qué nos va mal en la vida, por qué no podemos salir a otro país a buscar oportunidades, por qué mi trabajo no subo de posición, por qué quiero comprar otro auto pero no sé cómo, no se me dan las oportunidades. Señores, está aquí en este libro. Este libro no es solamente un libro religioso ni un libro de consuelo psicológico. Este libro es la respuesta más grande que nosotros como seres humanos nos hemos hecho a lo largo de la historia. Desde los egipcios hasta hoy, la raza que nosotros sigue predominando. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? El Señor Jesucristo, el Dios en que usted y yo creemos, respondió esas preguntas de esta manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es esa la razón por la que nosotros como seres humanos hemos fracasado a lo largo de la historia, porque se ha intentado buscar a Dios y creer a Dios, pero en una ideología humanística. Y es eso lo que quiero que descifremos hoy juntos. Por ejemplo, ¿por qué? Es muy sencillo cuando lo vemos de este lado, pero nos vamos a la Biblia que tú tienes en tu casa, en tu lugar de trabajo, y nos damos de cuenta que, por ejemplo, nos encontramos en Proverbios capítulo 17, verso 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Te lo repito, Proverbios capítulo 17, verso 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. En otras palabras, en español, como lo quieras traducir, es mejor tener poco y andar contento que tener los millones del mundo y no poder disfrutarlo. Teniendo en cuenta, señores, que la Biblia es un sistema educativo que transforma el corazón, la mente y la conducta del ser humano, es cuando empezamos a ver la vida desde otra manera. Nos damos de cuenta que rico no es el que más tiene, no. Rico es el que menos necesita. Y este tipo de cosas son las que este libro nos muestra. Este tipo de secretos grandes y poderosos son las que esta Biblia, este libro maravilloso, nos revela y nos comienza a presentar para ser nosotros revolucionarios, pero espiritualmente. Marcar un antes y un después en nuestra vida. Cuando nosotros creemos lo que dice la Biblia, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, porque hay millones de personas y mueren. Miren cómo murió cómo vive hoy en día el
el dueño de una de las empresas más grandes del mundo, de CNN, murió su hija y con todos los millones del mundo murió sin nada. ¿Cómo está el dueño de Apple hoy en día? Tiene los millones del mundo. ¿Qué legado dejó al mundo? Una persona que fue, se dice, una persona que fue inteligente en su propio intelecto, dice la Biblia, es soberbio, una persona soberbia. Y eso es lo que a nosotros nos mantiene así, sufriendo. No vemos opciones, no vemos una luz después de un problema, de una despedida de trabajo. Señores, este mensaje que hoy quiero compartir, de verdad, quiero que toque corazones y que entendamos que nosotros no es suficiente creer en Dios, porque la palabra en Santiago capítulo 2, verso 19 dice lo siguiente: creéis en Dios, bien haces, mas Satanás también cree en Dios y los demonios también creen en Dios y le ganan a muchos seres humanos porque tiemblan. Así lo dice la Biblia claramente. Santiago capítulo 2 versos 19. Creéis en Dios, haces bien, pero no es suficiente creer en Dios. Nos vamos al libro de Job y vemos que Satanás también cree en Dios. Le pide permiso, no pasa nada en la tierra sin que Dios lo permita. Y estas son las cosas que debemos comenzar a descifrar. Como seres humanos creemos en un Dios, en la vida después de esta, en ese sentimiento que tenemos dentro de nosotros que nos dice que hay algo que trasciende las dimensiones en que el ser humano se encuentra, y eso es el Espíritu Santo que nos habla, que nos guía. Ahora bien, vean lo que dice la palabra. Tenemos un pasaje que dice: ¿por qué sufren los creyentes? Hay diversas razones por las que sufren los creyentes. Los creyentes experimentan el sufrimiento como una continua consecuencia de la caída de Adán y Eva. Cuando el pecado entró en el mundo, el dolor, la tristeza, el conflicto y la muerte entraron en la vida de los seres humanos. El profeta Pablo afirma esto: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En realidad, todo el universo creado gime bajo los efectos del pecado y anhela la época del nuevo cielo y la nueva tierra. Romanos capítulo 8, versos 20 al 23. Respuesta: siempre se debe depender de la gracia, de la fortaleza y del consuelo de Dios. Algunos creyentes sufren por la misma razón que sufren los incrédulos. Presta mucha atención a esto. Es decir, como consecuencia de sus propias acciones. El principio de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, se aplica en un sentido general a todo el mundo. Si se conduce imprudentemente un vehículo, se pudieran sufrir serios accidentes. Si se es indisciplinado en los hábitos alimentarios, es probable que surjan serios problemas de salud. Dios pudiera usar tal sufrimiento como un medio de disciplinar al creyente para que pueda alcanzar el fruto apacible de justicia. Siempre sé el fruto apacible de justicia. Siempre sé el fruto apacible de justicia. Respuesta: siempre se debe actuar con sabiduría y conforme a la palabra de Dios. Sígueme con mucho cuidado en esta última parte, pero muy importante. Siempre se debe actuar, es lo que estábamos comentando ahorita. Siempre se debe actuar con sabiduría y conforme a la palabra de Dios. Y se debe evitar cualquier cosa que aparte del cuidado protector de Dios. Es lo que estábamos comentando al principio del video. Decimos creer en Dios, pero nuestra mente no está realmente en la vida que nos está esperando. Decimos creer en Dios, pero nuestra vida, nuestro día a día no está basado en los 10 mandamientos de Dios. Decimos creer en Dios, pero no rezamos, no oramos en la mañana, no oramos en la tarde, no oramos antes de ir a dormir.
Esperamos una oportunidad de trabajo para irnos, si acaso, de rodillas, o si acaso a una iglesia, o si acaso a ir al rincón, a la cama, al secreto de nuestra vida personal y decirle: Dios, ayúdame y permíteme algo mejor. ¿Qué es lo que nos muestra este mensaje? Es lo que estábamos comentando nuevamente al principio del mismo mensaje. Nosotros no somos buenos porque nosotros pensamos buenos o porque mi mamá me dice que es bueno. Ya hemos compartido un ejemplo, hemos preguntado y se ha hecho una encuesta, pueden verlo en la misma página. Se le ha preguntado a muchas personas, a muchas familias en el mundo, ¿por qué creen en una religión? ¿Por qué dicen creer en Dios pero mienten? ¿Por qué dicen creer en Dios pero le oran a santos? ¿Por qué dicen creer en Dios y mantienen resentimiento? Resentimiento, la palabra es una palabra compuesta, resentimiento, algo que nos impide. La palabra lo dice como falta de sabiduría, que es la falta de perdonarnos a nosotros mismos, porque cuando no perdonamos, para comenzar por ahí, no nos perdonamos a nosotros mismos. Cuando decimos me perdono y perdono a tal persona, nos estamos liberando, es muy diferente. Y la Biblia dice que esa es una de las cosas por que no damos fruto. Ok, para aclarar el tema principal de este mensaje, es muy importante que tengamos en cuenta: no somos buenos porque mi abuelita me lo dijo, porque mi papá me lo dijo. Si creemos en un Dios, aquí tenemos el manual de salvación, la Biblia católica, romana, musulmán, las Biblias, palabra Biblia, Bible, es la misma, y los mandamientos, los 66 libros que componen la Biblia son el mismo. Así que mi invitación de corazón en este momento: si estás viviendo bajo un concepto humanístico que eres bueno porque te haces la cruz de vez en cuando y porque dices Chuchito, Diosito, eso no conmueve a Dios. A Dios lo conmueve la relación que nosotros tengamos en el secreto. Cuando yo estoy solo en un viaje, cuando yo estoy solo en mi casa y decido ver pornografía o no verla, porque sé que Dios está viéndome, a pesar de que no está mi pareja, de que no está mi familia, no están mis hijos. Cuando yo estoy en mi trabajo y hay una mujer y la veo con los ojos que la veo, aunque no está mi pareja o no está Dios físicamente al lado mío, está en nuestra mente. Y eso es lo que nos define como buenos ante los ojos de Dios. No perfectos, porque el cuerpo glorificado del que nos habla Filipenses capítulo 3, versos 20, después de esta vida que se nos va a otorgar cuando lleguemos a tener esa dignidad, a ser dignos completamente, es cuando vamos a dejar de preocuparnos por esta vida. Pero hasta entonces, el único concepto que nos debe importar realmente de si somos buenos o no, es el que nos dé la Biblia, señores. Ninguna persona, ningún psiquiatra, ningún líder religioso. ¿Por qué? Es muy importante, de ahí depende el fruto que nosotros damos. La Biblia lo define en el libro de Juan de la siguiente manera: Hijo mío, busca mi reino y buscarme principalmente, y el resto de cosas se os dará por añadidura, porque apartados de mí nada podéis hacer. La Biblia nos habla en un idioma, en una manera, con una frase y con un trasfondo que solamente cuando dedicamos tiempo es que comenzamos a descifrar los secretos que este libro maravilloso oculta. La Biblia es una ventana hacia el futuro que comenzamos a visualizar, que comenzamos a ver, que comenzamos a discernir y a entender cuando dejamos los hábitos en que hemos creído. La globalización, que hoy se llama redes sociales, la mentira del mundo ficticio en que muchos hemos crecido, la mentira de que si no tengo millones en mi cuenta no estoy feliz y no estoy bien, la mentira de que el sexo, el placer, el disfrute y el vacile es lo que me importa. Cuando dejamos este tipo de cosas y comenzamos a creer en lo que el Dios en que usted y yo creemos y lo que dice por lo tanto su palabra, es cuando cosas comienzan a suceder en nuestra vida.
oportunidades, viajes, explorar lo que hay realmente en el país, en la ciudad, en el pueblo donde crecimos. Dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 33, verso 3. Búscame y me encontrarás, toca y se te abrirá, pídeme y te mostraré cosas que aún tú no conoces. Es lo que dice la palabra de Dios, es lo que dice tu Biblia y mi Biblia. ¿Qué es lo que pasa? El concepto que nosotros tenemos de bueno, mayormente no lo tenemos por este libro, señores. Y es esa la respuesta y la razón por la que fracasamos tanto en la vida, por la que caemos en una piedra, en un hueco, chocamos y volvemos a chocar con esa misma roca. Porque el concepto que tenemos de bueno lo hemos arrastrado de una generación a otra. El concepto que hoy la sociedad tiene de bueno, mayormente, no todos, la traemos de un padre, por dar un ejemplo, de un padre que robaba, que mentía, que engañaba. La traemos de una madre que golpeaba, que decía mentiras. El concepto de bueno la traemos de un familiar que dice creer en Dios, pero aplica lo que es la blasfemia o el pecado sexual, que es la homosexualidad. Gústele a quien le guste. Si creemos en un Dios, es un Dios que creó a una pareja. Y personalmente yo puedo hablar de esto porque a través de los años no es secreto que todos los seres humanos experimentamos y nos encontramos con una y otra situación en nuestra vida. Y depende de ese sentimiento y de lo sincero que seamos nosotros mismos con nosotros mismos. De eso va a depender si nos quedamos atrapados en una situación de mentira y de engaño, o decidimos creer en Dios y en lo que la palabra del Dios creador del universo dice. Ahora bien, han llegado varios mensajes de que el sufrimiento, las parejas, señores, los acontecimientos que están pasando en el mundo, las noticias que vemos día tras día, simplemente nos confirman que el cronograma bíblico que se viene cumpliendo desde el siglo I hasta el siglo XXI en que nos encontramos es simplemente el plan que tiene Dios para nosotros. Saludos a todos ustedes, hermanos en la fe. Y es esta la motivación que me da, a pesar de que a veces tengo ánimo y no tengo ánimo, paso por una cosa y paso por otra. Es la motivación que me da para compartir el mensaje de Dios, porque yo personalmente vengo lidiando con muchos de los mensajes que ustedes encuentran en la página de YouTube, en la página de Jesus the Way. Soy yo personalmente y es el Espíritu Santo que siento que me toca para hablar de esto. Y este tema es muy importante. No somos buenos de acuerdo a una ideología, a un concepto humanístico, a una creencia intelectual. Si realmente somos buenos, tiene que ser la misma Biblia, tiene que ser el mismo Señor Jesucristo, tiene que ser el Dios en que creemos, que nos otorgue, que nos dé, que nos diga si lo eres, que nos permita sentir. Y obviamente no somos buenos suficientes. Por eso es que necesitamos buscar más de Dios. Por eso necesitamos cada día buscar más y más. Hay otro mensaje que quiero tocar sobre el por qué, ¿no? El destino de los malos. Y es muy importante este versículo que nos encontramos en el libro de Salmos, capítulo 73. Salmos capítulo 73. Vean lo que dice la palabra de Dios sobre esto, ¿no? Que si somos malos o somos buenos, pero no de acuerdo a nosotros, sino a lo que dice realmente el Dios en que nosotros creemos. El libro de Salmos capítulo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies. Este es el profeta David hablando. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos.
porque tuve envidia de los arrogantes. Porque tuve envidia. Miran cómo lo dice. Es la misma palabra de Dios. Esto es una de las cosas que más me gusta, que más me apasiona de la Biblia. Que la Biblia no esconde nada. La Biblia habla de pecado, violación, adulterio, fornicación, guerras. Todo lo dice la Biblia. La Biblia es transparente. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas con su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. La soberbia, lo comentamos al principio del mensaje, la soberbia es la que a ti y a mí no nos permite muchas veces identificar los errores que cometemos. Es muy importante entenderlo. La soberbia es uno de los enemigos del ser humano, es uno de los enemigos de la relación que tú y yo tenemos con el Dios Todopoderoso y con nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, para culminar este mensaje quiero compartirte una anécdota que es personal y que es muy fuerte para mí. Y es lo siguiente. Yo decía, antes de yo convertirme al Señor Jesucristo, antes de yo ser cristiano, yo decía, yo creo en Dios y yo soy bueno. Yo decía, creo en Dios, mentía, engañaba, robaba, mentía, robaba, engañaba, hacía cosas que no debía. A veces miraba a la gente con malos ojos. Robaba, mentía, engañaba, adulteraba, fornicaba. Todo esto era el concepto que yo tenía de bueno. ¿Por qué? Porque era lo que yo traía de mi familia. Era lo que yo traía de la generación en la que yo crecí. Cuando comienzo a leer la Biblia me doy de cuenta que el concepto que yo tenía de bueno era la razón por la cual me estaba yendo como me iba en la vida. No prosperaba, no encontraba trabajo realmente que me produjeran algo. No veía los frutos de mi vida. No tenía realmente una vida de gozo, de disfrute, que si comía una parrilla, un pollo asado, que si comía en McDonald's o si me comía un plato de arroz con caraotas, encontraba el gozo. No era lo mismo. Y eso es lo que Dios nos dice: acercaos a mí, venid a mí, buscadme primero antes que cualquier cosa, y el resto de necesidades os la daré por añadidura, una tras otra, una tras otra. Y es esto lo que sucede en nuestras vidas, señores. Cuando comenzamos a buscar a Dios realmente desde nuestro corazón y damos nuestro corazón a entender, como lo hizo el profeta Daniel en el libro, en su gran historia y mensaje de aprendizaje que nos muestra el libro de Daniel, es cuando cosas comienzan a suceder en nuestra vida. Así que bueno, sin hacerte perder más un minuto, porque aprecio tu tiempo y el de todos ustedes, hermanos creyentes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, obviamente. Si eres tú el que en este momento está en busca de esa felicidad realmente, aunque dicen que la felicidad es un camino, si eres tú el que está en busca de esa armonía contigo mismo, el que ya no puede con esa carga que trae, el que ya ha intentado hasta quitarse la vida, si eres tú, hermano, el que anda en busca de la otra cara de la moneda, si eres tú el que ya está cansado de las religiones, de las mentiras, de ir a la iglesia y ver que las personas actúan de una manera y después que salen de la iglesia actúan de otra, y dices, ¿en quién tengo que creer? Este papa, este pastor, el que sea. Si eres tú el que simplemente quiere comenzar a caminar en la vida que nos está esperando, porque todos sabemos y sentimos que hay algo fuera de estas 4 dimensiones en que nos encontramos. Si eres tú el que quiere marcar un antes y un después en tu vida, para mejor, por supuesto, yo no te invito a que vengas a una religión, yo te invito a que busques la Biblia.
a que en el Dios en que tú crees le abras tu corazón, a que te decidas a vivir para el Dios en que creemos, el Dios que nos ofrece vida después de esta, a que te dediques a buscar esas preguntas que a todos nos pasan por la mente y que solamente el Señor Jesucristo nos las puede dar. Si eres tú el que quiere en este momento marcar un antes y un después en tu vida para siempre, entregarle tu vida a Cristo, dile desde tu corazón, donde quiera que te encuentres: Señor Jesucristo, en este momento me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Te pido perdón por todos los errores que he cometido ante ti. En este momento, Señor Jesucristo, te pido por favor que entres a mi vida, que tomes el control de esta vida desastrosa que llevo y que tengo. En este momento, Señor Jesucristo, quiero que seas tú el que tome el control completamente de mi corazón, de mi conducta y de mi mente, Señor. Quiero que seas tú el que me permita vivir en el gozo de mi salvación. Quiero que seas tú, Señor Jesucristo, el que me muestre esas cosas que ando buscando y que vengo por años investigando. Por eso te acepto, Señor Jesucristo, como Señor y Salvador mío. Te pido a ti, Señor Jesucristo, que me saques de este mundo de mentira, de engaño, de falsedades, de hipocresía, de envidia. Te pido a ti, Dios creador del universo, que por favor me muestres esa otra cara de la moneda. En el nombre de Jesucristo, Padre, te lo pedimos. La palabra de Dios dice que el único requisito necesario y vigente para que nosotros marquemos un antes y un después en nuestra vida es esa, una oración. Lo puedes encontrar en el libro de Juan, de Pedro, de Mateo, de Lucas, en los 4 evangelios principales, y lo puedes encontrar en prácticamente los 66 libros que componen la Biblia. Es una oración, es una relación que se establece, que se comienza desde cero. La palabra dice que si vuestros pecados, o sea, tus pecados y los míos, son negros como el carbón, pasan a ser blancos como la nieve. Eso es algo tremendo, eso es algo poderoso. Si vuestros pecados, hijos míos, dice la palabra, Isaías capítulo 1, verso 17, si vuestros pecados son negros como el carbón, blancos como la nieve, pasan a ser. Y te lo dice alguien que tenía sus pecados morados. Te lo dice alguien que realmente vivió engañado por más de 20 años, diciendo creer en Dios, pero hacía lo que me venía en gana y lo que yo pensaba que estaba bien. Por eso mi vida no avanzaba, por eso mi vida era un desastre, por eso mi vida yo no veía un avance, yo no veía una luz, por eso mi vida era simplemente una locura. Como sinceramente y desafortunadamente estoy seguro que hay muchas vidas pensando que creer en Dios es suficiente. No lo es. La palabra dice, Satanás no es ateo, él también cree en Dios. Ahora, en el momento que nosotros comenzamos a creer en lo que creemos, es cuando cosas comienzan a suceder en nuestra vida. Señores, no es lo mismo un negro amanecer que amanecer con un negro. Este tipo de analogías son las que el sistema en que usted y yo vivimos viene programando la mente del ser humano, y el mismo Satanás es el que quiere que usted y yo estemos en un conformismo donde se diga, oh, creo en Dios, pero puedo fumar, robar, ir a discotecas, volverme loco, tener sexo cuando me dé la gana y como yo quiera. Es esta la diferencia, señores. Si seguimos una línea de lógica elemental, nos damos de cuenta que si no hacemos algo diferente, no podemos conseguir algo diferente. Y es lo mismo que pasa en tu vida, en mi vida y en la vida de los más de 8.4 mil millones de seres humanos que componemos el planeta Tierra. Si no hacemos algo diferente, no los vamos a encontrar. En el momento que comencé yo personalmente a leer esta Biblia, este libro, a buscar esas respuestas que nos pasan por la mente,
y a decirle: Señor Jesucristo, muéstrame. Con mi corazón te pido que me muestres, porque quiero ser agradable para ti y comenzar a trabajar en lo que es la vida que me está esperando. En ese momento cosas extraordinarias y cosas sorprendentes comienzan a pasar en nuestra vida. Así que no me queda más que invitarte que no me creas. Simplemente confírmalo por ti mismo. Ve a tu lugar personal y háblale a Jesucristo. Ese fue el único ser, el Dios convertido en hombre y carne, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No te invito a una religión. Te invito a que tú personalmente establezcas y creas una religión, una relación personal con el Creador del universo. Una relación personal donde solamente así podemos comenzar a ver la vida desde otra manera, desde otro ángulo, desde otro punto de vista, con otra visión de las cosas, donde nos damos de cuenta que las personas que enfrentamos mucho día a día no es lo que parecemos, porque recordemos que somos espíritu, alma y estamos en un cuerpo, que es la caja de carne y hueso. Te envío un abrazo en la fe. Te invito solamente a buscar más de la palabra de Dios. La Biblia es el periódico más actualizado de mañana en la mañana. La Biblia está más actualizada que el periódico de mañana en la mañana. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? El Señor Jesucristo una vez más lo respondió de esa manera: yo soy el camino, la verdad y la vida. Un abrazo en la fe y bueno, estaremos en contacto. A todos ustedes, hermanos en la fe, cada oración cuenta, así que a buscar, porque al final lo único que sabemos como seres humanos que trasciende las dimensiones y todo esto en donde estamos se llama Biblia, y es este libro. La relación que cada uno de nosotros tenga con el Dios en que creemos, de ahí va a depender los frutos y de ahí va a depender lo grande que podemos llegar a ser personal, profesional y espiritualmente. Saludos y un abrazo. Que el Señor esté con ustedes.